Buenas noches, hermana Marily. Buenas noches. ¿Cómo está todo? Todo bajo el control de Dios. Qué bueno, qué bueno. Mandé el link ahí a cuanta gente, pero no cuantas amigas ahí. Ok. A ver si entra algún. Vamos a iniciar, que ellos vayan llegando. Vamos a orar. Si usted quiere dirigir una oración, por favor. Oramos. Bondadoso Dios y eterno Padre, que moras en las alturas de los cielos, estamos agradecidos de ti en esta hora, que tú nos permites, en medio de la semana, apartar un espacio para ti, para conocer más de ti. Esperamos que este cursillo bíblico sea de bendición para todo el que participe y todo el que de una forma u otra sepa de él. Bendícenos, danos sabiduría para recibirlo y sabiduría al que va a tener la dirección del estudio. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, señores, ya como quien no quiere la cosa, arribamos ya, así decía mi abuelo y mi papá le ha seguido como la tradición. Arribamos ya a nuestra lección número 7, que lleva como título El perdón de los pecados. Nosotros en la lección pasada estuvimos hablando acerca de la salvación. Hoy tenemos esta lección que es bastante importante, puesto que nosotros necesitamos efectivamente de la salvación de Cristo, pero la salvación que Cristo nos ofrece gratuitamente, como aprendimos en la lección pasada, para resolver el problema del pecado, también tiene una parte de nosotros. Hay una parte que nos toca a nosotros, puesto que dentro de la Biblia hay un principio que se conoce como el principio del libre albedrío. ¿Qué es esto del principio del libre albedrío? Que independientemente que nosotros seamos criaturas de Dios, nosotros tenemos toda la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Y si Dios pudiera salvarnos, lo aprendimos también en la lección pasada, Dios lo haría. Ahora, hay algo que nosotros tenemos que hacer, y por eso es que nosotros vamos a tratar hoy la lección, el perdón de los pecados. ¿Cuáles son las preguntas que tendremos en esta noche? Primero, ¿cómo ocurre el perdón? Será esa primera pregunta. ¿Cómo ocurre el perdón? La segunda pregunta, ¿qué debe hacer el pecador? Tercera pregunta, ¿cuál debería ser mi actitud respecto a mis pecados? Y la cuarta pregunta, y la última, ¿qué promete hacer Dios con mis pecados? Vamos a pasar a lo que es nuestra primera pregunta. ¿Cómo ocurre el perdón? ¿Cómo ocurre el perdón? Está basado en el libro de Lucas, capítulo 18, versículo 14. Dice, del capítulo 18, los versículos de 10 al 14. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo. Fariseo era la máxima representación de la moralidad del cristianismo de esa época o de la religiosidad de aquella época. Era ese hombre religioso que creía que todo era santo, pertenecía a un grupo bastante selecto, que habían impuesto una serie de leyes que eran difíciles de cumplir por los hombres, y como si fuera poco, no solamente que ellos ponían ese tipo de leyes, sino que ellos no la cumplían. El mismo Jesús dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos ponen casas pesadas que ni ellos mismos quieren mover esa carga con un dedo. Entonces, esa gente andaba viendo quién era bueno y quién era malo. Esa moralidad que a veces hace daño, era eso un fariseo.
y el otro era un recaudador de impuestos. Algunas versiones dicen, la Reina Valera, esta es la versión internacional, pero la Reina Valera dice que era un publicano. El publicano era un recaudador de impuestos, era la máxima representación del materialismo de esa época, y eran personas consideradas pecadores a tal punto porque ellos negaban la eficacia que podía hacer Dios a través de la vida de las personas, y era una especie de grupo, pudiéramos utilizar incluso la palabra, pero era una especie de grupo impío, ateo, que no tenía ningún tipo de, eh, vamos a decir, de simpatía por la religión y por las personas religiosas. Sin embargo, aquí la lección nos dice que ellos, los dos, fueron al templo a orar. Nótese esto. El fariseo se puso a orar consigo mismo. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, yo te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. Este hombre está haciendo una oración consigo mismo. Esa oración consigo misma no significa que él estaba orando en público. No estaba, lo que él estaba diciendo no estaba pronunciando sus palabras, sino que era la oración interior, una oración que desde ese punto de vista es correcta, pero es totalmente incorrecta cuando en esa oración comienza él a enumerar una serie de virtudes que él dice que no, una serie de pecados que él dice que no ha cometido y una serie de virtudes que él dice poseer, incluyendo el ayuno, incluyendo dar el diezmo. Y esa oración era una oración prácticamente egoísta que tenía que ver con él, ni siquiera con Dios, que tenía que ver con su concepto de moralidad, con su concepto de lo que es la religión, donde por medio de las cosas que yo hago es que yo soy salvo. Si soy bueno, entonces soy salvo. Y era prácticamente esa enseñanza que tenía. En cambio, dice el versículo 13, lea conmigo, el recaudador de impuestos que se había quedado a cierta distancia, utilicé en este específico texto la versión internacional, porque especifica precisamente esta parte aquí. Él se había quedado a cierta distancia. Esa distancia que él se mantenía era parte de la forma en cómo se desenvolvía el mundo de esa época, donde los fariseos no eran capaces ni siquiera de entrar a una casa donde viviera o estuviese siquiera un publicano. O sea, los fariseos y los publicanos no podían estar juntos. Y el hecho de que este publicano fuera al templo ya era todo un escándalo, porque ellos entendían, los fariseos, que un publicano, su oración no era capaz ni siquiera, no era capaz de pasar del techo. Entonces, él se queda a cierta distancia, como era la práctica normal, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo. Normalmente el fariseo, el judío, oraba mirando hacia el cielo, y él tenía tanta vergüenza por sus pecados que ni siquiera podía levantar la vista al cielo. Y entonces él golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Versículo 14, versículo importante, anótelo, subráyelo, guárdelo por ahí, memorícelo si usted quiere. Les digo que este y no aquel, refiriéndose con este al publicano y aquel con el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Entonces vamos a responder ahora la pregunta, ¿cómo ocurre el perdón? El perdón ocurre cuando yo entiendo, el perdón ocurre, preste atención, el perdón ocurre cuando yo entiendo que soy una persona pecadora. No hay forma que usted pueda ser justificado, pueda ser perdonado si no reconoce que es un pecador. Y vamos a hacer una símil fácil, una analogía fácil. Eso es igual que una persona que tiene problemas de alcoholismo.
Una persona que tiene problema de alcoholismo, para ese problema solucionarse, lo primero que tiene que hacer es entender que tiene un problema de alcoholismo. Lo primero que yo tengo que hacer es reconocer que soy pecador. A Dios no le interesa que usted le diga lo bueno que usted es y las cosas buenas que hace. No, a Dios le interesa que usted vaya humillado delante de él y le diga, ten compasión de mí, que soy pecador. La siguiente pregunta que vamos a contestar en esta noche. ¿Qué debe hacer el pecador? ¿Qué debe hacer el pecador? ¿Qué debe hacer el pecador? Y vamos a leer en Hechos 2, los versículos 37 y 38. Está Pedro dando un discurso lleno del Espíritu Santo. Estoy poniéndolo en contexto para entrar al texto. Está dando un discurso lleno del Espíritu Santo y dice que las personas que estaban allí, al escuchar el discurso de él, y el discurso de Pedro no era un discurso, no era un discurso amplio, lleno de palabras rebuscadas, no era un discurso muy etéreo, no, 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 no. El discurso de Pedro era precisamente la experiencia, el testimonio de lo que él había vivido con Jesús. Y al ellos escuchar su testimonio, se compungieron de corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. O sea, luego que yo entiendo que soy una persona pecadora, luego que yo entiendo que soy una persona que necesito de Dios, luego que yo entiendo todo eso, es necesario que se produzca en nosotros el arrepentimiento. El arrepentimiento yo lo explico de una manera fácil, llana y sencilla. ¿Qué es arrepentir? Es que si yo voy camino hacia el norte, yo digo, no, yo no voy al norte, ahora yo voy al sur. Es que si voy camino hacia el oeste, dice, no, yo no voy al oeste, ahora yo voy al este. Viceversa. Arrepentirse es precisamente eso, cambiar de dirección. Es que si tengo una vida quizás desordenada, quizás con muchos problemas, yo entonces dé la vuelta y diga, esto no me conviene. Tengo un amigo psicólogo que dice, dé la vuelta en U, devuélvase de ahí y vaya hasta donde usted tiene que ir. Es sumamente, pero sumamente necesario el arrepentimiento y para luego ser bautizado. Ese bautismo se da en el nombre de Jesucristo y sirve para recibir el perdón de los pecados y para recibir el don del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es precisamente que usted viva bajo los frutos del Espíritu. Es que si usted era una persona odiosa, si era una persona que aborrecía a su hermano, ahora usted tiene la responsabilidad, tiene el deseo, tiene el ímpetu de amar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer para nosotros.
Gracias, hermana Marilia. Ahora sí. En la sociedad occidental no es muy común hablar del pecado. Sin embargo, es una fuerza misteriosa que afecta a todo lo que nos rodea. Mientras ves este vídeo, millones de personas sufren en todo el mundo por culpa de él. Es un gran fallo en el sistema, un virus mortal que ataca a todo lo que existe de este lado del cielo. Pero algunas filosofías ni lo contemplan y te proponen mejorar por ti mismo en una carrera frenética sin rumbo y sin fin. Otras te invitan a mirar en tu interior y descubrir tu enorme potencial. Pero no te puedes engañar, tú sabes mejor que nadie lo que hay en tu interior. Algunas religiones señalan tu pecado y te culpabilizan sin solución, en una lucha imposible contra ti mismo. Bien, ahí estuvimos viendo ya lo que es nuestro video de esta noche. Aquí podemos ver todo lo relacionado al pecado. Lo más importante de esto es que independientemente de nuestros pecados, Dios ya hizo un plan, Dios nos dio la oportunidad de nosotros poder obtener la salvación. Si hay alguna pregunta, este es el momento de hacerlo. A ver, y pues yo me quedé, fue como no en la cuarta pregunta, ¿qué promete hacer Dios con nuestro pecado? Yo no pude ver más nada. Oh, después de la cuarta pregunta, nosotros pusimos el video. El video. Ok. Esta parte fue que el micrófono se me muteó y no me di cuenta. Ok. Dios con mis pecados. Voy a repetirlo porque quizás también le pasó a los demás. Isaías 1:18. 1:18. Dice Jehová, 1:8.
1:8, 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo decía que esta expresión aquí de estemos a cuenta es como cuando usted tiene un negocio y usted busca un contador para que le pase un balance. Es como una palabra de juicio, es como Dios poniendo en balanza todas las cosas. Y cuando Dios hace eso, que estamos a cuenta, si nosotros hicimos el proceso y el procedimiento de ir donde Cristo, entonces Dios promete emblanquecer todo lo que nosotros somos, cambiar la esencia de nosotros, cambiarnos desde adentro, para entonces nosotros poder pasar por el proceso de la purificación. Solamente a través de Jesús nosotros podemos ser purificados. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si no hay ninguna otra pregunta, vamos a orar. ¿Alguien desea orar voluntariamente? Bueno, si no, yo oraré. Oremos. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos las gracias por permitirnos en esta noche estudiar una vez más tu palabra. Queremos suplicarte que tu palabra pueda estar con nosotros y que en esta hora, Señor, nuestros pecados vamos a presentarlo delante de ti para que tú puedas cambiarnos, para que puedas transformarnos, para que puedas hacernos personas diferentes, personas nuevas. Te pido, Señor, una bendición especial por cada persona que se ha conectado aquí en este momento, para que tu Espíritu Santo esté con cada uno de ellos. Que tú nos hagas, Señor, más actos de ti, más actos de tu gracia. Sigue dirigiéndonos y permite que podamos seguir construyendo en este mundo, Señor, una vida de acuerdo a tus principios, una vida de acuerdo a tus bondades, una vida de acuerdo a tu piedad. Gracias, Señor, por amarnos. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Que Dios le bendiga a todos.